y vamos a estar viendo el tema deja el rencor y la amargura. Es una de las cosas que nosotros debemos dejar, que la palabra nos instruye a dejarlo. Y vamos a hablar lo que la Biblia nos enseña, porque la Biblia habla sobre la sanación de heridas del alma, tanto en la dimensión espiritual como emocional. El Señor habla también en la sanación del cuerpo, ¿cierto? Pero para el Señor es muy importante la sanación emocional. Entonces vemos aquí cuán importante es nosotros ver que el Señor desea que nosotros crezcamos en todas las áreas de nuestra vida. Como les he dicho, siempre hay una idea en nosotros y es pensar que solamente lo importante es lo espiritual, pero sin dejar de que lo espiritual sea importante, también debemos entender que nuestro cuerpo también es importante y nuestra alma también es importante, ¿sí? Si no fuera así, el Señor no nos hablaría en la palabra en sus diferentes áreas de lo importante que es para Él, como dice, amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y como el Señor también nos habla de la sanidad de nuestro espíritu, que es gracias a lo que Él hizo en la cruz, pero también gracias a lo que Él hizo en la cruz, también quiere traer sanidad a nuestra alma y sanidad a nuestro cuerpo. Amén. Entonces el Señor quiere hacer la obra completa. Y se mencionan heridas como el rechazo, ¿cierto? Esto es algo que nosotros debemos entender, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia, así como la sanación de los corazones quebrantados. Aquí es importante nosotros ver cómo funciona nuestro cerebro y quiero explicar un poquito para que nosotros podamos entender. Hay una partecita muy pequeña en nuestro cerebro, si lo puedo hacer gráficamente con mi mano, digamos que esto que vemos aquí es la amígdala, ¿sí? Y la amígdala tiene una función muy importante en nuestro cerebro. Entonces aquí está la amígdala y aquí podemos decir que está nuestro cerebro. Cuando nosotros vamos a ver un poquito cuál es la función de la amígdala o cuál es la función que ésta tiene, porque algo que nosotros debemos saber es que cada parte del cuerpo tiene una función, ¿sí? Y hay cosas que nosotros muchas veces omitimos, pero es importante ver un poquito sobre la estructura de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, ¿qué hace la amígdala? La amígdala es algo con lo que el niño viene ya, es algo con lo que ya viene muy desarrollado y cuando nace un bebé, cuando nosotros vemos que nace un bebé, ¿qué sucede? Un bebé nos da alerta de lo que tiene o lo que siente, ¿cierto? ¿A través de qué? De llorar, ¿cierto? Casi siempre es a través del llanto, donde él quiere decir tengo hambre, tengo sed. O sea, esta parte de la amígdala del bebé viene bien activa, ¿sí? Y ella detona según su necesidad y el niño lo manifiesta. Entonces, la amígdala es fundamental para el desarrollo de las emociones, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de cosas que usted quizás tuvo que pasar como niño, porque esto es importante nosotros entender, aún la palabra de Dios nos habla que en el vientre nosotros pudimos haber recibido rechazo, ¿sí? Cuando no hay un embarazo deseado, cuando fue quizás anteriormente no se planificaban los embarazos y aún todavía no se planifica muchas veces los embarazos. O sea, realmente un niño que haya sido planeado, que haya sido deseado por una familia, el porcentaje es muy poquito, como del 20%. O sea, prácticamente el 80% de nosotros no fuimos planeados. Pero ojo, tengamos en cuenta, no fuimos planeados por nuestros padres, pero en el corazón del Señor sí estaba el propósito de que nosotros naciéramos. ¿Sí podemos entender esto? O sea, nosotros debemos llevar esto un poco al área espiritual y al pensamiento de Dios, que en Él sí estaba este propósito. Él lo dice, antes de que el mundo fuera formado, ya Él nos conocía. Mire tan lindo esto, dice que Él ya nos conocía a nosotros antes de que el mundo fuera formado. Entonces, cuando nosotros entendemos que quizás usted y yo no fuimos planeados, pero sí en el corazón de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El bebé que está en el vientre de su madre está siendo afectado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente no es un bebé que se espera, ¿sí? No es un bebé que se anhela. Y aunque usted no lo diga, el bebé lo siente. Es algo impresionante la conexión que hay entre una mamá y un bebé.
¿sí? Quizás la mujer, ¿han visto estas escenas cuando la mujer está súper ilusionada, está embarazada, quiere darle la sorpresa al esposo y el esposo inmediatamente rechaza? Inmediatamente el bebé recibe un rechazo y esto empieza a generar un problema en el bebé. Entonces usted muchas veces puede decir, ¿por qué será que yo me siento muchas veces vulnerado o me afecta tanto cuando la gente no me acepta? Ahí nosotros tenemos que empezar a evaluar, porque como estamos hablando del tema, deja el rencor y la amargura. Entonces es importante que nosotros entendamos, hay un versículo en Hebreos 12, 14 y 15 que dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Versículo 15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan en cuenta de que no brote ninguna raíz de amargura. En esta versión dice una raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una raíz, para que podamos entender, y les voy a seguir explicando sobre la amígdala, sobre esta partecita pequeña de nuestro cuerpo, cuando nosotros entendemos un poquito sobre la raíz, cuando vemos el contexto de lo que es una raíz de amargura, se refiere a una emoción o sentimiento de resentimiento, odio o amargura que se arraiga en la persona y puede afectar negativamente su bienestar. Estamos hablando de que hay algo que se considera una causa que genera una actitud, un comportamiento o un sentimiento. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Entonces la raíz, cuando la palabra de Dios nos está diciendo, ojo, cuídense, y esto era algo que yo podía ver que el Señor me quería revelar, porque aquí no se trata solamente de mí, se trata de lo que es el segundo mandamiento, que es amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando nosotros entendemos esto, es que yo debo cuidar, en el caso de las esposas, la esposa cuida al esposo, el esposo a la esposa, y cuidamos a nuestros hijos, nos cuidamos de que de nosotros brote una raíz de amargura. Yo no puedo decir, ay, dejemos a ese amargado, que ese siempre es así, y ¿cómo es que dicen? Nos agua la fiesta, nos daña la fiesta. Pero nosotros debemos entender que tenemos una responsabilidad como agentes de cambio, como hijos de Dios, como parte del reino, de cuidarnos, ¿sí? Si nosotros notamos que hay una raíz, que hay una emoción, que hay algo que está manifestando esta persona, primero debemos orar por esa persona, ¿sí? Debemos entender que es una raíz venenosa que tiene una intención de alejarnos del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros volvemos al tema de que cuando nacemos venimos con un diseño, cuando el Señor dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él, en cierta manera, el bebé cuando viene, cuando hay la unión entre el espermatozoide y el óvulo, es un bebé que en cierta manera viene con una raíz de pecado, ¿cierto? Pero desde ahí ya empiezan a generarse impacto de lo que hay afuera hacia el bebé. ¿Sí? Como les decía, un ejemplo, un padre quiere que no sea niña, sino que sea niño, y se le da la noticia, inmediatamente se enoja, inmediatamente esto se transmite de una forma indirecta al bebé, ¿cierto? Y hay algo de rechazo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta función tan importante de la amígdala que he estado compartiendo en esta mañana, que nosotros entendemos que es fundamental para el proceso de las emociones, especialmente del miedo y la ansiedad y la memoria emocional. También digamos como que la amígdala es la que nos ayuda a nosotros en el momento donde estamos expuestos en una situación donde nosotros debemos reaccionar, ejemplo, a un atraco, ¿sí? A un momento que sea difícil, traumático. ¿Cómo reaccionas? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo en nuestro contexto, esa amígdala se empieza a afectar, ¿cierto? Y entonces actitudes que muchas veces fueron impactando en nuestra niñez, ¿sí? Como el ejemplo, muchas veces sucedió, yo creo que de pronto a ustedes les pasaron, que usted le daban la juguetera y ¿qué le decía a su mamá? No llore.
porque si llora le doy más duro, pero usted como su forma de poder desahogarse, de poder sacar ese dolor era a través del llanto. Cuando a nosotros nos duele algo, el llanto es una forma de nosotros poder liberar eso que está sucediendo en nuestro proceso de dolor. Entonces, cuando nosotros entendemos que muchas veces en nuestra vida podemos nosotros formar un trauma, cuando vamos a hablar de qué es un trauma, ¿sí? Para que nosotros podamos entender por qué sale esta raíz de amargura que la palabra de Dios nos está hablando en esta mañana. Todo tiene un trasfondo, todo tiene un por qué sucede esto. Entonces, ¿qué es un trauma? Esto se define como una experiencia o situación que causa un daño psicológico o emocional significativo y duradero. Hay tipos de traumas, ¿sí? Hay traumas que son, para decir como traumas bien fuertes. ¿Cómo usted puede identificar si una persona tiene un trauma? Cuando una persona tiene un trauma, la mayoría de veces es una persona que, ejemplo, tiene 20 años, pero se comporta como un niño de 10 años en su parte emocional. Ahí hay un trauma que es bien delicado, o sea, un trauma que es como de segundo nivel, para decirlo así. ¿Sí? Hay traumas que son muy generales, pero hay traumas que son bien fuertes. ¿Como cuáles? Puede ser un abuso sexual, ¿sí? Puede ser, no estoy diciendo que todos los que hayan pasado por esto tengan que tener traumas, pero sí poder identificar por qué muchas veces viene esto en nuestro corazón. Entonces, accidentes, pérdida de algún miembro, desastres naturales, violencia física, si en la casa constantemente, reiterativamente se está generando un patrón que es de abuso, de malas palabras y de estar golpeando a estas personas, donde quizás ese niño está viendo cómo están golpeando a su mamá, todo este tipo de cosas va generando traumas, violencia. Un niño que ha estado en un tema de guerra, ¿sí? Los niños, digamos, cuando han sido bombardeadas sus casas, han visto cómo han muerto sus padres, que es lo que estamos viendo nosotros ahora. Estamos viendo cómo están secuestrando niños. Todo esto genera traumas, la tortura, la pérdida repentina de seres queridos que quedan huérfanos. Todo esto puede generar traumas o experiencias negativas que afectan el alma, el corazón, el espíritu de una persona. Entonces, ¿cuántos saben que Dios puede traer libertad a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, digamos, a nuestra vida? Amén. Por eso la palabra de Dios dice que Él ha venido por los enfermos, que Él ha venido por los que sufren, que Él ha venido por los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice la palabra de Dios en Reina Valera: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí también dice: mirad bien que nadie deje de recibir la gracia de Dios. ¿Qué pasa? Que este tipo de cosas, traumas que se habían generado en nuestra niñez, y que esto está generando un problema en mi hogar, en mi familia, yo debo evaluar todo esto y no decir, bueno, yo nací así, yo muero así. No, yo quiero decirles que hay buenas noticias. Y este patrón que es destructivo, a través de la palabra, a través también, dependiendo del tipo de situación que esté viviendo la persona, un acompañamiento también, que muchas veces lo hacen los expertos, pero principalmente todo nace desde la parte espiritual. Donde hay una sanidad espiritual, donde hay un acompañamiento, se puede generar nuevos comportamientos o un nuevo hábito, o se puede ayudar a esa persona que eso que lo detona, eso que lo afecta, digamos cuando usted, no sé si alguna de las personas que están aquí, sucede algo específico, eso como que lo lleva a uno a la niñez y a una reacción que va a afectar a los demás, ¿sí? Porque la amargura dice que es como un veneno que contamina todo lo que está alrededor. Usted ve a una persona que tiene una actitud de amargura, que es una persona que tiene herido su corazón, es una persona que se queja, las personas que están a su alrededor, cuando menos se den cuenta, van a estar haciendo lo mismo, porque están siendo afectados por lo que está haciendo esto. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo, tengamos cuidado
de que estas cosas, a causa de esta raíz de amargura, yo deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque es algo que me nubla, es algo, dice, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces hay casos, bueno, es un ejemplo que puedo dar en esta mañana, de mujeres que quizás se sintieron abandonadas por su padre, ¿sí? Que fueron abandonadas, y ahora que tienen su pareja, le demandan a su pareja lo que su papá no le dio, ¿sí? O hombres que fueron abandonados por sus mamás, hombres jóvenes que buscan, muchas veces estos hombres jóvenes buscan mujeres, ustedes han visto ese patrón, buscan mujeres mayores, ¿sí? Entonces son los jóvenes que tienen 25 años, 30 años, pero están organizados con mujeres de 60, 55 años, donde hay un yugo desigual en edades, ¿cierto? Esto es causado por traumas. Muchas veces sucede esto. Son patrones que se quieren buscar y llenar vacíos, entonces quizás no la está viendo como su esposa o como su pareja, sino como su mamá. Y es algo que nosotros debemos mirar. Bueno, quizás no sea nuestro caso, pero sí para que nosotros podamos entender que eso genera un impacto en nuestra vida. Ahora, vamos a ver qué significa en hebreo amargura. ¿Cuántos recuerdan a Noemí? ¿Sí? Recordamos a Noemí. Ella entró en amargura causado por un trauma que fue la pérdida de sus hijos, que murieron sus 2 hijos, también murió su esposo, y ella quedó sola, entre comillas, para decir, quedó solamente con sus 2 nueras, y ella ya dijo, ya no me llamen más Noemí, sino llámenme Mara. ¿Cierto que fue así como ella dijo? Entonces, amargura en hebreo significa Mara, que es amargo. Estos términos hebreos también transmiten el concepto de amargura, a menudo utilizado en el Antiguo Testamento para describir la amargura literal o figurativa. Y en griego significa picros, así como suena con K, que significa amargo. El término se utiliza en el Nuevo Testamento para describir una condición de amargura, a menudo en un sentido metafórico, refiriéndose a una actitud resentida o dura. Y aparece, pues digamos ahí, para ver un poquito sobre el contexto, el término griego picrio, se utiliza en el Nuevo Testamento para transmitir el concepto de amargura, tanto en un sentido literal como metafórico, y a menudo se asocia con un resentimiento o dureza profundamente que puede afectar el bienestar espiritual y relacional de uno. O sea, sí o sí nos va a afectar nuestras relaciones. Sí o sí nos va a afectar la relación más importante, que es la relación que nosotros tenemos con el Padre. El término aparece en varios pasajes clave y cada uno destacando la naturaleza destructiva de la amargura y la importancia de evitarlo. Entonces aquí en Hebreos nos está diciendo, ojo, tengamos cuidado que nosotros dejemos de alcanzar la gracia, dejemos de nosotros tener esa relación que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él a causa de eso que sentimos en nuestro corazón. Usted dice quizás en esta mañana, estoy identificando que quizás yo he sentido esa situación en mi vida, pero quiero decirte que hoy el Señor quiere traer luz a tu vida y quiere que entendamos también desde el mundo espiritual, desde lo que nos enseña la palabra, cómo el enemigo trabaja usando todo esto para tenernos en esclavitud, para tenernos en cárceles, para tenernos sometidos a un sufrimiento que usted y yo no merecemos tener, ¿sí? Entonces vamos a ver lo primero, heridas espirituales. La Biblia nos habla de heridas espirituales causadas por el pecado y la separación de Dios. Cuando nosotros vamos a Génesis, nos damos cuenta que siempre en el corazón de Dios está el tener una buena relación con todos los seres humanos. Siempre el Señor ha tenido ese propósito, lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre el Señor buscando cómo poder generar ese pacto, que quizás es un pacto violentado, si digamos el pacto que sucedió con Adán y Eva, es un pacto que se rompe. Pero inicialmente había un diseño de parte de Dios para poder bendecir a la humanidad. Si usted se fija,
Dios había hecho el Edén, que era un lugar que tenía todo lo que nosotros como seres humanos necesitamos. Teníamos la comunión con Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor se paseaba por el jardín y hablaba con Adán, ¿sí? Y hablaba con Adán y compartía con Adán, y él podía tener la importancia de tener esta comunión con el Señor. Entonces es importante nosotros ver esto y vemos nosotros cómo esta herida espiritual se afectó. Ahora, quiero que nosotros veamos lo siguiente, y es que también muchas veces hay heridas espirituales cuando usted nace espiritualmente, ¿cierto? Usted nace espiritualmente, usted crece espiritualmente en un lugar, cuando nosotros nacemos en una iglesia, crecemos, algo que nosotros debemos entender es que somos una familia, ¿sí? Puede usted mirar a la persona que está a su lado y decir, él es mi familiar, o sea, él es mi familia. Entonces, es importante que nosotros veamos que muchas veces, bueno, la primera herida espiritual sería la desconexión que nosotros tenemos con Dios a causa del pecado. Esa sería la primera herida espiritual. Y después de esto viene todo lo que es la decadencia. Pero sucede algo más en las heridas espirituales. Cuando una persona va a conocer al Señor, dice la palabra de Dios que somos un cuerpo, ¿sí? Que somos un cuerpo, que estamos bien concertados, y cuando Jesús habla de que la iglesia, el pueblo que él ha escogido, es el cuerpo de Cristo, tanto las manos, los pies, él lo hace de una forma ilustrativa, metafórica, para que nosotros podamos entender cómo funciona el cuerpo de Cristo. Y él nos dice que él es la cabeza. Pero ¿qué sucede en el cuerpo? ¿El cuerpo se lastima? ¿Sí? El cuerpo muchas veces se lastima. Y a veces hay abusos que se generan en las iglesias o en el liderazgo, ¿sí? Aún mismo en los miembros de una iglesia. Y esto genera heridas espirituales. Entonces mucha gente ha sido abusada, mucha gente en el sentido espiritual, mucha gente ha sido utilizada de una forma incorrecta. Y quiero que nosotros entendamos esto. Esto nunca ha sido un plan de Dios, ¿sí? Esto nunca ha sido el propósito de Dios. Al contrario, dice la palabra de Dios que Él quiere que nosotros como iglesia nos edifiquemos los unos con los otros, con cada talento, con cada habilidad que el Señor le dio a usted. O sea que si nosotros como seres humanos pensamos que nacimos sin propósito, pues quiero decirte que no. Todos los seres humanos nacimos con un propósito que está en el corazón del Señor, en el corazón de Dios. Y quiero decirles que hay un plan diariamente de parte de Dios. Ahora la pregunta es, ¿usted hace parte de ese plan? Y quiero que nosotros pensemos por un momento lo siguiente. Si usted hace parte de ese plan, si nosotros hacemos parte del plan de Dios, hoy usted sabe qué es lo que Dios quiere cumplir con su plan el día de hoy domingo. ¿Usted sabe qué quiere que Dios haga como usted siendo parte de ese plan? Mira, hermanos, nosotros como cristianos o como seguidores de Cristo, muchas veces vivimos nuestra vida como queremos. Y nosotros no estamos viviendo en el plan de Dios, estamos viviendo en nuestro plan. Muchos quizás tienen una agenda, ¿cierto? Muchos quizás tienen metas, proyectos. Eso es lo que Dios quiere. Realmente lo que nosotros estamos es viviendo a un lado del plan de Dios. Pero cuando yo entiendo que hoy es el plan de Dios y yo debo ser parte de ese plan, es diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir al que es dueño del plan y decirle, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿Qué quieres que yo haga hoy, Señor? Pero uno casi siempre nunca lo hace. Solo vivimos la vida y decimos, es que yo no tengo propósito, es que no he encontrado el propósito. Eso es muy difícil, encontrar el propósito. El propósito siempre va a ser glorificar a Dios. Ese va a ser el propósito de todos los seres humanos. Miren, nosotros como padres caemos mucho en el engaño del enemigo de querer venderle a nuestros hijos también una apariencia. ¿Por qué?
para que podamos ir concentrando todas las cosas respecto a las heridas espirituales. Mire, nosotros queremos cambiar la conducta de nuestros hijos, ¿cierto? Como padres, voy a hablarlo desde el punto de vista como padres. Nosotros siempre queremos cambiar la conducta. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros estamos viendo. Pero recuerde que la raíz es algo que está allí y es lo que está haciendo aflorar la conducta de mi hijo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ir a la raíz, ¿cierto? Si yo le cambio la conducta de mi hijo, un ejemplo, un niño se porta mal, hizo pataleta, toca disciplinarlo. Entonces, le quito, bueno, algo que le gusta al niño. Anteriormente, o muchas veces se llega a que le demos al niño un juetazo, se castiga físicamente, que ya esto no, según las leyes y las normas, ya si usted lo hace, hasta podemos perder la custodia de nuestros hijos. Pero la Biblia sí nos habla de la corrección con vara, que esto es importante que nosotros podamos ver. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos la intención de cambiar la conducta de nuestros hijos, pero no tenemos la intención de enseñarle a nuestros hijos que eso que está haciendo no glorifica a Dios. Y cuando nosotros tenemos eso como meta, que no es ir a hacer las cosas por apariencia, porque quizás su hijo se comporta bien delante de usted, sí, estoy hablando de los que tenemos hijos pequeños, se comporta delante de usted, pero cuando usted no está, ¿cómo se comporta? Estamos solamente modificando la conducta de acuerdo al contexto. Pero si nosotros realmente vamos a su corazón y empezamos a mostrarle a Jesús como Dios, como Señor, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, nuestros hijos muy naturalmente pueden empezar a cambiar su forma de actuar, su forma de hacer las cosas, porque su propósito va a ser glorificar a Dios. Y va a ser diferente. Y si nosotros tenemos como meta glorificar a Dios, entonces va a pasar lo siguiente, que ustedes en sus casas van a hacer todas las cosas que glorifiquen a Dios, ¿sí? Usted como esposa va a hacer las cosas que glorifiquen a Dios. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como mujeres someternos? Mucho, ¿cierto? Qué difícil es someternos. Pero recordemos a la palabra de Dios, que el Señor nos habla a nosotros de someternos a nuestros esposos, porque ellos se someten a Cristo, ¿sí? Y porque ellos, entonces usted puede decir, bueno, si mi esposo es terrible, entonces yo voy a ser una mala esposa porque él no se somete a Dios. No, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 3. Nosotras sin palabra alguna debemos predicar la palabra de Dios sin hablar, con nuestros actos, con nuestra forma de ser, sirviendo, ¿sí? El sometimiento no es esclavitud. El sometimiento es orden, que muchas veces nosotros lo distorsionamos. Ahora, si nosotros hablamos de los hijos, ¿qué tienen que hacer los hijos? La honra. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Y aquí nos está diciendo que honremos al papá que es bueno, al que sí da. No, acá dice, honre a su papá y a su mamá, punto. ¿Sí? Es importante nosotros entender la honra. La honra a nuestro padre, la honra a nuestra madre, y es importante nosotros ver todo esto. Entonces, hay heridas espirituales que suceden, que usted ha sido quizás herido, y esto quizás se vuelve una amargura, un rencor que está haciendo tropiezo para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Número 2, las heridas emocionales, que era lo que estaba hablando yo inicialmente. Se refieren a experiencias dolorosas que dejan huellas en el corazón, como el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Mire, yo tuve hablo desde mi humanidad, pues desde mi experiencia, porque quiero que nosotros entendamos lo siguiente. Todas las personas somos vulnerables y frágiles. Por eso nadie puede creerse más que nadie, ¿sí? Nosotros debemos entender que todos necesitamos de Cristo, todos necesitamos de Dios para que nuestra vida sea diferente. Cuando yo era muy pequeña, hubo una situación en mi vida, y yo tenía como unos 4 años, y lo recuerdo muy bien, porque mi mamá, y fue algo muy sencillo, pero para mí fue traumático, mi mamá me dijo, ella iba a ir a una convención a Bogotá, pero nosotros vivíamos en un municipio que es como a 5 horas de acá. Y entonces pues el viaje era larguito y mi mamá me hizo alistar la maleta, ¿sí? Yo empaqué ilusionada, yo no conocía Bogotá, yo empaqué ilusionada, ya estaba mi hermanito y yo, mi hermanito tenía 2 años, nos hizo empacar la maleta, yo en una maletica empaqué mi ropa, empaqué todo con esa ilusión, y
Cuando yo me despierto, listo, me acosté temprano para el viaje, cuando yo me despierto, veo toda mi ropa encima de la cama y no escucho a nadie en la casa. Yo ese día me sentí abandonada. Ese día yo empecé a llorar y lloraba. Usted se puede imaginar una niña de 4 años ilusionada que se iba a ir con su mamá, que ella se iba a ir una semana y me deja a mí en la casa, y no vayan a condenar a mi mamá, sino son cosas que nosotros como humanos cometemos errores y uno dice, no, eso no pasa nada. Sí pasa, hermanos. Sí pasa porque hay cosas que generan un impacto en la vida y en el corazón y sobre todo de un niño. Y dice, y precisamente yo cuando estaba allí, yo empecé a llorar y llorar y llorar y las puertas aseguradas y yo decía, mi mamá me dejó, me abandonó, aunque yo era consciente que ella iba a volver, pero me dejó. Hasta que pronto llegó una señora, una hermana de la iglesia que vivía como a 2 casas, yo creo que me escuchó los gritos, y llegó y me abrió y ella fue la que me iba a cuidar esa semana. Pero hermanos, yo me la pasé toda la semana llorando, o sea, yo creo que ya me llamaban, era la llorona. Yo toda la semana, ellos decidieron irse para una finca, los hermanos que tienen una finca, y yo la única forma, me acuerdo que iba y bebía un becerrito, y yo me calmaba solo con el becerrito, y yo llegaba a la casa y lloré, y dijo esta señora, no, yo no me aguanto esta niña más. Me mandaron para el pueblo a donde una tía, y yo lloré, y mi tía me echaba agua, hasta que mi mamá llegó, o sea, no... Y fue algo traumático para mí. Entonces llegaban episodios donde yo me sentía sola y yo sentía miedo, me daba ansiedad y yo me sentía abandonada y yo empecé a orar y Dios me llevó a mí a este momento traumático de niña. Y el Señor empezó en ese proceso, mire, esa sanidad la hizo solamente el Señor, conmigo ahí, Él la hizo. Solamente fue el Señor, yo no tuve que ir a un psicólogo, yo, porque no estoy en contra de los psicólogos ni nada de eso, acá tenemos unas psicólogas, no estoy en contra de esto, sino que hay momentos donde el Señor puede sanar tu corazón, ¿sí? Hay cosas que sí se necesitan y el Señor lo permite, los expertos, así como necesitamos un médico, también pues muchas veces se necesita un médico para el corazón, para el alma, pero créame que el Señor es el que sana nuestro corazón. Y el Señor me llevó y me decía lo siguiente, cuando yo estaba llorando allí, ya siendo adulta, y yo llorando por ese abandono que había generado una secuela en mi corazón, y Dios me dijo, tú no estabas sola, yo estaba contigo. En esos momentos donde yo me sentí abandonada, sentí que mi mamá no me amaba, porque sí se llevó a mi hermano y a mí no, ¿sí? Pero el Señor habló a mi corazón y me enseñó que yo no estaba sola. Por eso yo te digo en esta mañana, si tú te has sentido solo o abandonado, recuerda que la primera persona que tú viste en el vientre de tu mamá fue al Señor. Dice la palabra en Salmo 139, dice, mi embrión vieron tus ojos y todas las cosas que tú hiciste, todas las cosas que fueron formadas están escritas en tu libro, todos los detalles con los que Dios te creó. Entonces hay heridas emocionales de abandono, como les decía, de traición, ¿sí? De injusticia, tantas cosas que usted pueda decir, Señor, esto que yo siento, esta herida emocional, yo quiero que tú la sanes. Cuando nosotros no sanamos correctamente, ¿qué sucede? Hay un estrés extremo. ¿Qué significa eso? Todos los que estamos aquí en esta mañana tuvimos que prepararnos para poder llegar a este lugar. Algunos tuvieron que viajar, levantarse temprano y como el estrés normal. Pero muchas veces cuando usted tiene esa carga, que es algo con lo que estoy yo trabajando en mi vida personal y quiero que entendamos que cada uno tenemos unas luchas, ¿por qué muchas veces usted siente un estrés extremo? Cualquier cosa usted dice, pero ¿por qué estoy tan cargada si es algo sencillo? Sencillamente porque no hemos sanado el pasado, ¿sí? Y la Biblia nos habla a nosotros de no traer las cosas pasadas, pero a veces nosotros tenemos que ir y decirle, Señor, mira, esto que es pasado, ¿sí? Que ustedes recuerdan, no, es que yo he sido maltratada, usted viera todo lo que me tocó hacer de niña, todo el abandono que yo tuve que sufrir. Eso, si usted lo sigue recordando con dolor, está haciendo algo que usted no ha sanado correctamente. Y esto ya se generó como una raíz de amargura. Entonces, el punto número 3 es entender que Dios sana. La Biblia asegura que Dios puede sanar tanto heridas físicas como las emocionales y espirituales.
En este mundo existen hombres y mujeres atormentados por heridas espirituales graves que necesitan vendaje y sanación. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 22. Dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Mire, a veces hay gente joven, pero usted los ve envejecidos, los ve arrugados. ¿Por qué cree? Hay amargura, hay rencor, falta de perdón. Mire lo que dice Proverbios 17, 22, volvámoslo a leer. El corazón alegre es una buena medicina. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. El gozo que nosotros podemos tener en nuestro corazón, no estoy hablando de felicidad, porque la felicidad nosotros no la vamos a encontrar. O sea, nunca yo voy a estar completamente feliz, yo voy a estar gozoso, contento, alegre. La felicidad es algo ilusorio, que sí lo vamos a tener nosotros cuando estemos en la presencia de Dios. Amén. Pero lo que es el corazón alegre es algo medicinal, el sonreír, el ser agradecido es uno de los primeros pasos que nosotros debemos hacer. Usted va a hacer el almuerzo como mujer o el hombre va, bueno, no sé, a veces los hombres también cocinan. Y a veces usted mira y no hay nada, pero usted se pone a mirar bien y sí hay, hermanos. Sí hay, uno dice es que no hay nada para cocinar. Eso me pasó esta semana. No, o sea, no, tenía algunas cosas y necesitaba otras. Y yo dije, oiga, debo empezar a ser agradecida. Y empecé a decir, bueno, yo agradezco por esto que hay, por esto que hay. Ese almuerzo me quedó delicioso. Porque sí había. Y yo digo, oiga, uno es desagradecido definitivamente. Entonces, es importante nosotros ver que el corazón alegre es buena medicina a nuestra alma, pero el espíritu triste te va a secar. ¿Sí? El dejar que esa situación que tú estás viviendo te va a secar y te va a secar en tu vida espiritual. No vas a querer orar, no vas a querer meditar, no vas a querer buscar las cosas espirituales porque sencillamente hay un dolor en nuestro corazón. La gente se lastima mutuamente, o sea, nosotros nos lastimamos mutuamente muchas veces mediante actos de egoísmo. Es que usted no sabe lo que yo siento, ¿sí? Usted solo piensa en usted. Esa es una de las frases que nosotros usamos. A través de la violencia, el abuso que producen angustia, dolor y desesperación. Pero voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué existen estas circunstancias en nuestra vida? ¿Por qué cree? La causa principal es la propensión de la gente en decir por sí misma lo que es correcto e incorrecto bajo la influencia engañosa y maliciosa de Satanás, el diablo. Entonces, ¿qué sucede en los hogares, hermanos? La mayoría de los conflictos en los hogares es por el ego, por el orgullo. Dice la palabra de Dios que Moisés habló sobre el divorcio y que el Señor permitió lo del divorcio a causa de la dureza del corazón del hombre. Entonces, si nosotros nos fijamos, el mayor problema está en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, sobre toda cosa que nosotros guardemos, debemos guardar nuestro corazón. En el matrimonio, cuando el matrimonio se quiebra, es porque en nuestro corazón hemos permitido que la amargura, el rencor, cosas que no han sido solucionadas, cosas que no han cerrado el ciclo, estén afectando nuestra relación. Quizás una niña abandonada, un hombre rechazado, quizás una persona que haya sido violentada. Y todo esto, aunque usted no lo quiera, porque he escuchado y uno mismo lo ha dicho, yo eso no lo voy a hacer, lo que yo pasé en mi casa no lo voy a hacer en mi hogar nuevamente. ¿Sí? Y escuchaba una frase siguiente, miren, si la podemos anotar ahí. Ninguno de nosotros pudimos escoger en el hogar que nacimos, ninguno. Pero sí podemos escoger el hogar que tenemos en este momento. O sea, de acuerdo a lo que nosotros hagamos, las decisiones que tomamos, en qué propósito se trabaja en el hogar como familia, ¿sí? Las decisiones que nosotros tomemos en nuestros hogares, cosas sencillas. ¿En su casa se sientan a comer en el comedor? ¿Si tiene comedor? No, cuando uno se da cuenta, el muchacho está en la habitación, la mamá en otro lado y así. Cosas sencillas, eso habla mucho de un hogar.
de la convivencia, de la comunicación de un hogar. Para nosotros eso es fundamental. En mi casa nosotros con nuestros hijos nunca tenemos ni celulares prendidos mientras estamos comiendo, ni televisor prendido, sea lo que sea. Nos sentamos, oramos, damos gracias a Dios. Es un tiempo sagrado, es un tiempo donde nosotros compartimos en familia, es un tiempo donde nosotros estamos cultivando todo esto en nuestra casa. Entonces, yo no decidí en qué hogar nacer, pero sí puedo decidir cuál hogar voy a tener. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa. Y el hombre prudente también dice que el hombre prudente también edifica su casa sobre la roca. Esto es un trabajo mancomunado, es un trabajo que se hace con la pareja, que se hace con los hijos, es un trabajo que se va haciendo poco a poco. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es lo que yo diga y punto, no. Hay cosas que nosotros, hay muchas de las áreas en las que nosotros estamos equivocados en nuestros conceptos. Por eso es tan importante ir a la palabra. ¿Qué dice 2 Corintios 4, del versículo 3 al 4? Dice: si las buenas noticias que anunciamos están ocultas, lo están solo para aquellos que van por el camino de la destrucción. El Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Entonces, aquí vemos que el enemigo quiere tener nuestra mente nublada. Voy a leerlo en la versión, porque esta es otra versión la que lo leí. Voy a leerlo en la versión Reina Valera, para que proyectemos otra vez este versículo, que es 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, que no se deja ver por mis actitudes, porque yo digo, es que yo conozco a Cristo, pero soy el más peleón, pero soy el que pongo más problema, pero soy el más incrédulo, pero dice, entre los que se pierden está encubierto, ¿sí? Las personas que obviamente no hacen parte del reino de Dios es porque no han podido ver el evangelio. Pero dice la palabra de Dios aquí, versículo 3 y 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que si nosotros nos damos cuenta, el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. ¿Sí? Es el príncipe de este siglo, es el padre de la mentira, y dice que él ciega el entendimiento para que ellos no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces son hogares que están en divorcio, son hogares que están en conflictos, son hijos que están sumergidos en la depresión, son hijos que están intentándose suicidar, hay movimientos que los chicos están siguiendo. Estaba contándome ayer uno de los jóvenes que hay unos retos que ellos hacen y es, bueno, esto tiene una palabra, y es ellos ser como una tabla. Entonces ellos se colocan en lugares altos y tienen que poner su cuerpo rígido como una tabla, y muchos de allá se han caído y se han matado. O decía él, hay muchos que se consideran, o sea, que el reto es ser como una tabla, y entonces se acuestan en la mitad de las vías, y pues obviamente la tabla se quebró cuando pasó el Transmilenio por encima. Son retos que los has llevado a la muerte, y son movimientos que está el enemigo levantando a través de ideales, pensamientos y todo esto, para que estos jóvenes puedan salir de ese mundo en el que ellos están en sus hogares. ¿Sí? Un mundo de amargura, un mundo de tristeza, porque usted sabe que el dinero no puede llenar el corazón de nadie, que los lujos no pueden llenar el corazón de nadie, que eso que nosotros como padres queremos darle a nuestros hijos, por un momento es alegría para ellos, pero ya pasa. Hay algo más profundo que necesitan nuestros hijos, y es a Jesús, es al Señor el que necesita a nuestros hijos, así como usted y yo lo necesitamos. Entonces estamos viendo una generación que está cegada por el enemigo,
y que está siendo llevada al infierno, hermanos. Muchos se están suicidando, muchos están a través de lo que ellos ven y de lo que ellos experimentan y de los problemas emocionales, de traumas en sus mentes, enfermedades mentales, todo esto los está llevando a asesinar en colegios, en escuelas, a reaccionar de una forma violenta. O sea, démonos cuenta que hay una gran necesidad emocional, espiritual y física en las personas y sobre todo en las nuevas generaciones. Y donde no hay un fundamento bíblico, pues es difícil. Entonces, el enemigo trae ceguera espiritual. Veamos la condición del ser humano, Romanos 3:14. ¿Qué dice Romanos 3:14? Dice la palabra de Dios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Sí? Esta es una de las condiciones que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces se usa para describir la condición pecaminosa de la humanidad, declarando que sus bocas están llenas de maldición y amargura, y este pasaje nos muestra la naturaleza que tiene el pecado en nuestra vida y la manifestación a través de un discurso amargo. O sea, el pecado siempre genera amargura en nuestro corazón. Efesios 4:29 dice la palabra: no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que los que hablen le hagan bien a quien los escuche. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítese de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. ¿Qué tiene que quitarse de nosotros? Amargura. La amargura está liderando allí. Ira y enojo y gritos, calumnias y malicia. Ahora, vamos a ver un poquito esto. ¿Usted grita, hermanos? ¿Usted maldice? Más o menos, ¿cierto? ¿Usted se enoja? ¿Cómo reaccionamos cuando nos enojamos? Evaluémonos en esta mañana. ¿Será que en nosotros hay amargura? Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Evaluemos de dónde viene esta amargura. El propósito de la palabra de Dios es limpiar nuestra vida, es que nosotros podamos tener una vida diferente, transformada por medio del Espíritu Santo. Porque dice en Gálatas, vamos a Gálatas, lo que dice Gálatas. Si nosotros, como lo dice, creo que es en donde dice que nosotros somos nuevas criaturas, pero en Gálatas nos habla sobre las obras, el fruto del Espíritu Santo, porque dice en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados, veamos la diferencia entre ser guiado por el Espíritu y en ser guiados por la carne. Dice, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. ¿Qué permite la ley? Manifestar la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todas estas cosas que nosotros estamos viendo afectan nuestra vida, pero dice que si el Espíritu Santo nos guía, el tema va a ser diferente. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Más bien es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero dice la palabra, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hoy hoy la palabra de Dios nos está exhortando y nos está evaluando realmente cómo es que nosotros estamos viviendo.
Porque quizás esa raíz de amargura está impidiendo que yo alcance la gracia de Dios. Ahí nos está diciendo, quizás esa raíz de amargura está siendo estorbo para que tú puedas vivir en paz, para que tú puedas descansar en paz. Dice la palabra de Dios, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No es aquí hablar solamente de la meditación, hagamos como está sucediendo con la nueva era, con el yoga, que hagamos esto, lo otro. Hermanos, esto va un poco más allá. Esto va de lo espiritual también, ¿sí? Esto va también del alma, esto va del espíritu, de poder nosotros restaurar a través de lo que hizo Cristo en la cruz, que nuestro espíritu sea restaurado. Porque dice el Señor, la paz del Señor dejo. Mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. ¿Por qué estamos ansiosos? Porque estamos enfermos, porque es que recordemos que esa raíz de amargura causa enfermedades, hermanos. Destruye, da cáncer, da problemas en los huesos. Hay personas que han tenido, escuchaba el caso de un hombre que su cara totalmente se torció, ¿sí? Y él fue al médico, le hicieron terapias, le hacían sus terapias no funcionaba. Y él fue precisamente y estaba hablando con un pastor que es psicólogo. El pastor le dijo, mire, ¿sabe qué? Y empezó a indagar con él y le dijo, empezó a indagar sobre su vida y él lo que manifestaba era que tenía un odio hacia su hermano de carne. Y decía, yo odio a mi hermano. Y le dijo, ya sé cuál es su problema. Usted se puede hacer miles de terapias, usted puede ir a muchísimas sesiones de psicología, pero si usted no perdona, su cara no va a volver a estar en el lugar que debe estar. Y él dijo que no sé qué. Bueno, siguió así unas semanas. Cuando él decidió ir y darse la oportunidad de perdonar, hablar con su hermano, sanar las cosas, dice, literalmente, esa misma semana, el Señor, su cara volvió a su puesto. Son cosas, hermanos, que no queremos soltar. Son cosas que no queremos perdonar. Entonces, el proceso de la sanación, según la Biblia, es, número 1, el perdón. La Biblia enfatiza la importancia del perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. El perdón libera de la esclavitud del rencor y nos permite avanzar con paz. Hoy voy a cerrar ahorita más adelantico con un texto donde nos habla del perdón, donde nos habla de que el Señor viene a traer libertad. Confianza, número 2, confianza en Dios, no confianza en mí mismo. Porque uno dice, es que yo no puedo perdonar. No, hermano, nosotros no vamos a poder perdonar, pero nosotros sí podemos perdonar en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es con el perdón de Dios que nosotros debemos perdonar, no con nuestro perdón. No se trata de mis fuerzas, no se trata de mí, se trata del perdón de Dios. Debemos confiar en que Dios nos dará la fuerza y la sabiduría para superar la amargura y el rencor. Él es nuestro refugio y fortaleza en tiempos difíciles. Número 3, paz interior. La sanación del corazón implica encontrar la paz. Dice la palabra de Dios, busquen la paz y síganla. Mientras dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Esto lo dice Romanos, lo invito a que lea Romanos 12, que es lo que nosotros debemos hacer, renovar nuestra mente. Señor, que yo pueda realmente encontrar la paz y seguirla. Y la paz el Señor la dejó. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿La has recibido? Es algo que nosotros debemos evaluar. ¿Hemos recibido esa paz que el Señor nos está dando? La humildad. La Biblia nos insta a elegir la humildad en lugar de amargura. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y confiar en la gracia de Dios. Soltar el control, dejar, dice la palabra de Dios, dejando. Cuando usted dice dejar, es como cuando yo me quito el saco y dejo el saco. O sea, yo tengo que dar un paso en fe y soltar el control y decirle, Señor, esto yo te lo entrego a ti. Debemos soltar el control sobre toda situación y la persona que lo ofendió. Mire, este es un tema muy profundo. El tema del perdón es un tema muy profundo, porque podemos hablar de niveles de perdón.
O sea, cuando nosotros hablamos de que alguien me ofendió, me dijo una palabra, quizás fue grosero, hermanos, esto es algo fácil de perdonar. Pero cuando estamos hablando de que te han matado a tu hijo, o cuando estamos hablando de que te han abusado, cuando estamos hablando de que te robaron todo lo que tú tenías, digamos tu herencia, son cosas que son difíciles. Estamos hablando de niveles, pero la palabra de Dios nos enseña que el perdón no es beneficioso ni tanto pensar en el otro, sino pensar en nosotros mismos. O sea, la persona que realmente se beneficia por perdonar soy yo. Soy yo. Entonces, soltar esto en manos del Señor. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. O sea, de eso se encarga el Señor. Él es el juez bueno, el juez justo. Entregar el problema a Dios nos libera de la carga y nos permite enfocarnos en nuestra propia sanación. Entregar la situación a Dios. Mariana, ¿me colaboras con él? Entonces, entregar la situación a Dios. La Biblia nos anima a entregar nuestros problemas y nuestra ira a Dios. Él es el único que puede traer el verdadero cambio y restauración. Ahora, yo quiero que usted, ahí donde está, por un momento, pueda cerrar sus ojos y podamos pensar qué es eso que no hemos podido soltar. Jesús perdonó a sus enemigos desde la cruz. Él allí perdonó a un ladrón que había estado toda la tarde maldiciéndolo, que había estado toda la tarde gritándole cosas con el otro, pero al final este ladrón se da cuenta de que Jesús es Dios. Y este ladrón le dice al Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y dice la palabra de Dios, el Señor no lo dudó, dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fue el primer redimido, el primero que el Señor salvó allá en la cruz. En la cruz el Señor perdonó. En la cruz el Señor soltó el perdón en el Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y dice Isaías 61, del versículo 1. Dice, el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, dice el Señor Jesús. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos. Si tu corazón está herido, hoy el Señor quiere traer sanidad. Él dice que ha venido a sanar los corazones heridos. Dice la palabra de Dios también, aquí en la palabra, dice, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. Esa falta de perdón, esas palabras que te dijeron, ese acto que hizo tu hijo, tu hija, esa calumnia que quizás recibiste, ese abandono que quizás hicieron tus padres, eso el Señor quiere que se lo dejes a Él, ¿sí? Porque muchas veces estamos cautivos, estamos prisioneros en nuestro dolor y vivimos una vida infeliz. No podemos ver la gracia de Dios y el perdón de Dios. No podemos ver a Dios como Padre, no podemos ver a Dios. Dice el versículo 12, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Dice, me ha enviado a darle corona en vez de cenizas. No es que mi vida no tiene otro color sino oscuridad, cenizas, tristezas, pero hoy Dios viene a darte alegría. Dice que la salvación, el gozo de la salvación es nuestra fortaleza. El gozo de las buenas noticias que Jesús un día trajo a tu vida, trajo a tu casa, a través de una persona, a través de un amigo, a través de una persona extraña, pero el Señor trajo las buenas noticias. Dice, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantíos del Señor para mostrar su gloria. Vamos a estar de pie en esta mañana y vamos a cerrar con una oración donde el Señor quiere decirnos algo, y es: reconstruirá las ruinas antiguas y restaurará los escombros de antaño. Jesús nos habla de la restitución, Jesús nos habla del año del jubileo. La restitución es darnos eso que nos pertenecía a nosotros. Quizás tu niñez fue robada, ¿sí? Muchos padres, adultos que están en este lugar,
tuvieron que salir a trabajar muy jóvenes, ¿sí? No tuvieron niñez, como se dice esa frase. Pero Dios quiere restituir todo eso en tu vida, permitiendo que el Señor pueda revelarse a nuestra vida. Dice: y repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Vamos a cerrar allí nuestros ojos y que podamos ir a ese dolor que quizás tú tienes, trauma, como lo podemos llamar, ese episodio de dolor que tú dices: no, es que definitivamente esto es algo que no me deja libre, es algo que no puedo soltar, no sé, quizás engaño, quizás decepción, quizás abandono, quizás has experimentado esto una y otra vez. Pero hoy dice la palabra del Señor: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice su palabra. Padre, en este momento, Señor, venimos delante de ti. Mira, Señor, cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces, Señor, todo lo que hemos vivido. Tú conoces, Señor, las circunstancias difíciles. Tú conoces, Señor, esas palabras, Señor, que quizás nos hirieron de niños, Señor. Ese abandono, ese rechazo, Señor. La forma como fuimos, Señor, procreados, Señor, nuestros padres. Quizás, Señor, muchos a través de violación, Señor. Tantas cosas tan terribles, Señor, que hemos visto, Señor. Pero hoy oramos, Señor, para que tú sanes, para que tú restaures, Señor. Padre, para que eso que detona, Señor, mi actitud, que yo cuando estoy en un momento, Señor, de ansiedad, o quizás en un momento, Señor, donde hay un problema, Señor, ¿cómo respondo? ¿Cómo reacciono, Señor? Si es con agresividad, Señor, si es, Señor, con miedo, con ansiedad, Padre, si me cargo con los problemas sencillos, Señor, y veo que no tienen solución. Padre, mira todo esto, Señor, en nuestras vidas, que está allí, Señor, molestando, que está allí, Señor, quitando, Señor, quizás esa posibilidad de conocerte mejor, Señor. Estamos quizás siendo obstáculos, Señor, para poder encontrarnos contigo, Señor. Quizás no hemos podido recibir de esa gracia, de ese perdón a causa del dolor de nuestro corazón, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, y clamamos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la honra a ti, Señor, y queremos decirte que queremos conocerte como Padre, que queremos conocerte, Señor, como Dios. Queremos conocerte, Señor, como ese Salvador, Señor, como ese Padre amoroso, Señor, que nos ama, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en este momento, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres digno, Señor, y te doy toda la gloria a ti, toda la honra, Señor. Sana todo corazón herido, Señor. Llévanos, Señor, aún en esta semana, Señor, a orar, Padre, que podamos anotar, Señor, o poder hablar contigo esas cosas, Señor, que están generando problemas en nuestro corazón, en nuestra alma, que nos genera inseguridad, Señor. Padre, que nos entrega al miedo, Señor, al temor, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, oramos para que la libertad de Cristo, Señor, que viene a sanar, que viene a libertar, Señor, que viene a traer paz a nuestro corazón, revelación, Señor, de tu gracia, de tu perdón, Señor, sea nuestras vidas, Señor. Que en este tiempo, Señor, podamos abrir nuestro corazón a lo que tú quieres enseñar, a lo que tú quieres ministrar, y podamos entender que estamos en el tiempo, Señor, de poder sanar, de poder ser restaurados, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor, por tu presencia. Gracias te doy, Señor, por cada hermano que está aquí en este lugar, Señor. Que tú lo bendigas, Señor, que tú los ayudes, Padre, que tú los fortalezcas, Espíritu Santo. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra, Señor, toda la alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.